Presentar a los ponentes a la primera mesa redonda. A mi derecha tengo a don Héctor David Rodríguez. Es el secretario de la asociación, porque siempre le decimos presidente, pero es el secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos e Infraestructura, delegado para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y miembro fundador de la AV desde mayo del 2015, conductor habitual de un vehículo eléctrico desde finales de 2014, gestionó una página de Facebook sobre la movilidad eléctrica en Canarias donde publica noticias y comentarios sobre el tema y ha participado en varios eventos relacionados con las energías renovables y la movilidad sostenible y ha sido entrevistado en varios medios sobre el tema durante estos años. A su derecha, don Ricardo González Rodríguez, del Centro Integrado de Formación Profesional, CIP, ingeniero industrial especializado en mecánica, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tras algunos años de experiencia internacional, en 2014 comienza su trayectoria en las islas como ingeniero proyectista bajo el nombre de Con Ingeniería. Durante ese tiempo iniciamos el proyecto de un vehículo eléctrico de competición de categoría CM. En 2016, como profesor del CIF La Laguna, fue coordinador del proyecto educativo e-Kart, basado en la reconversión de un kart de competición a eléctrico. En la actualidad, como profesor del mismo centro, está desarrollando un proyecto de reconversión de vehículo convencional a eléctrico. A mi izquierda, don Javier Vescos Legorburu, de subdirector de Servicios de Ahorro Energético de FENI Energía, patrocinador además del Congreso. Estudió Ingeniería Industrial y un MBA para especializarse en Marketing de Producto y Organización de Equipos. Inició su carrera en General Electric, luego estuvo en un fabricante español de equipos de control, Loanworks ISDE, y por último en FENI Energía, donde lleva los productos de ahorro energético de la compañía, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, autoconsumo, baterías de condensadores, monitorización de consumos, iluminación, climatización, contadores, etc. Y por último, pero no el último, a mi extrema izquierda, don Francisco Hernández Cabrera, del Cabildo de Tenerife, subdirector del Servicio Técnico de Desarrollo de Proyectos Estratégicos, ingeniero industrial del Cabildo de Tenerife, adscrito a la Dirección Insular de Fomento y Proyectos Estratégicos, responsable de la penetración del vehículo eléctrico en la isla por parte del Cabildo y amigo de FEMETE, diría yo, ¿no? ¿No, Carl? Amigo de todos, por favor. Bueno, dicho esto, si les parece, vamos a empezar la primera mesa redonda. Pues mira, ¿a qué nos dedicamos? Pues somos gente que se interesó por los vehículos eléctricos en su momento, hace ya unos años, y cuando intentábamos hablar con las administraciones para que aumentaran la infraestructura de recarga inexistente hace 3 o 4 años prácticamente, nos veíamos que no nos hacían ni caso. Éramos sencillos particulares que intentábamos libremente acceder a las administraciones y nos decían, sí, vale, pero son 4 gatos, no vamos a hacer ningún esfuerzo. A través de un foro en internet, foroev.com, donde coincidíamos muchos usuarios de todo el país de vehículos eléctricos, nos pusimos de acuerdo y decidimos fundar una asociación. Los fines de la asociación, pues principalmente representar a los usuarios de vehículos eléctricos frente a las administraciones para intentar negociar con ellos para que incentiven lo que, por otro lado, el gobierno dice, que continuamente, desde hace muchos años, dice que hay que pasarse a la movilidad eléctrica, que hay que disminuir las emisiones, pero no nos ayudan a ello. Y por otro lado, uno de los grandes inconvenientes que veíamos era el tema de la falta de información de la gente. Hay muy poca información sobre vehículos eléctricos. Las marcas creo que dedican menos del 5% de su presupuesto en publicidad para publicitar los vehículos eléctricos, y hay mucha gente que lo desconoce totalmente. Se piensan que todavía son como los carritos de golf, que llegan muy lento y a muy pocos sitios porque tienen muy poca autonomía. Entonces nos dedicamos a organizar eventos o a que nos inviten a eventos para hablar desde el punto de vista del usuario, no desde el punto de vista del comercial, sobre la realidad del vehículo eléctrico. Los que manejamos vehículos eléctricos todos los días, explicamos cuáles son nuestras experiencias, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, para hacer que la gente sepa que hay muchas alternativas a los vehículos de combustión
y que están ahí ya y que se van a quedar. Desde el punto de vista de prestaciones, ¿qué ventajas ofrece un motor eléctrico frente a uno de combustión? ¿Y qué inconvenientes? ¿Cuáles son los próximos pasos de la tecnología? No voy a venir a contarles que no contamina las ciudades, no hace ruido, porque creo que eso lo tenemos todos claro. Pero sí hay algunos conceptos que quizás nos hacen ver un poco mejor las bondades del motor eléctrico. Y una de ellas es el rendimiento. El rendimiento, para que nos entendamos todos, viene a ser algo así como la energía que yo tengo, la transformo en movimiento, ¿no? Pues algo así como cuánta se aprovecha, ¿no? En un motor de combustión, que todos tenemos, o casi todos en nuestras casas, se aprovecha el 30%. Para que se hagan una idea, este año el campeón del mundo de Fórmula 1, que fue Mercedes, logró el 40% de rendimiento en su motor y lo celebraban como algo extraordinario, y yo también lo pienso. Eso significa que más de la mitad de la energía que tenemos la estamos perdiendo, la estamos regalando. Y ustedes preguntarán, ¿en qué? Pues en forma de calor, de temperatura. El motor se calienta y perdemos todo eso. Un motor eléctrico, sin embargo, tiene un rendimiento de entre el 90 y el 95%. ¿Qué quiere decir? Que toda la energía que nosotros tenemos la vamos a transformar en movimiento, prácticamente casi toda, ¿no? El 95%. Entonces, es difícil que un motor de combustión pueda competir con un eléctrico en ese aspecto. Por otro lado, hay otra cosa muy importante, otra bondad que tiene el motor eléctrico que quizás desconocemos, ¿no? Todos en nuestro coche de combustión, para salir de una subida, ¿no? Una subida, imagínense subir la autopista, tenemos que darle al acelerador fuerte, subirlo de revoluciones y soltar el embrague, ¿no? Eso es lo conocido en ingeniería, el par motor, pero bueno, para los que no estén tan habituados a ese tipo de términos, es la fuerza del motor, ¿no? Pues fíjense que el motor eléctrico tiene la máxima fuerza desde la revolución cero. O sea, el motor está parado, va dando una sola vuelta y ya tiene la máxima fuerza. Como les digo, por el contrario, nuestro motor de gasolina tenemos que subirlo a 5.000, 6.000 revoluciones por minuto y en ese momento soltar el embrague o cambiar o bajar un cambio en la autopista para poder vencer esos problemas. Entonces, es otra bondad que tiene el motor eléctrico y que permite que se hayan batido muchos récords. Por ejemplo, el récord del mundo de aceleración lo consiguieron unos estudiantes en Alemania y está en torno a 1,5 segundos. La última vez estaba en 1,7, creo que lo bajaron ya. Y es con un motor eléctrico. Eso nunca se podrá hacer con un motor de combustión. O sea, son pequeños detalles que hacen que es imposible que un motor de combustión compita con un eléctrico, por mucho que la inercia que tengamos sea la contraria, ¿no? Por otro lado, efectivamente tiene sus problemas. Yo no vengo aquí a contarles mentiras a ninguno. Pero el principal problema, bajo mi punto de vista, y se los comento después de haber transformado algunos coches, el mayor problema es el coste de las baterías. Y alguno preguntará, ¿y la autonomía no? Y mi respuesta es la siguiente. La autonomía es un problema de concepto. Nosotros estamos acostumbrados a tener que recargar el coche fuera de nuestra casa, en una gasolinera. Pero fíjense que con nuestros teléfonos móviles no lo hacemos. Nosotros vamos a trabajar. Dudo que aquí haya mucha gente que haga más de 150 kilómetros al día para trabajar. De hecho, hay un estudio que hizo Volkswagen en su momento que los alemanes no hacen más de 100 kilómetros y aquí hay coches que tenían 300 kilómetros de autonomía. Volvemos a trabajar y lo cargamos en casa, igual que nuestro teléfono. Antiguamente los teléfonos que no eran smartphone, yo tuve uno y me costó cambiarme el smartphone por ese mismo motivo, aguantaban 3 y 4 días, pero nos da igual, nos da exactamente igual. ¿Para qué me sirve a mí hacer 700 kilómetros si ni siquiera el cuerpo mío lo aguanta? ¿No? Entonces, por eso yo creo que el mayor inconveniente es el tema sobre todo el coste, ¿no? Y por último, la última pregunta era los próximos pasos. Los próximos pasos para el coche eléctrico son las baterías. ¿Por qué no se introdujo el coche eléctrico antes, ¿no? Porque el motor eléctrico, el motor como tal existe, ¿no? Existe hace mucho tiempo. El problema siempre fueron las baterías. Cuando eran de plomo, pues era tanto el peso que por mucha potencia que tuviera, si me costaba tanto cargarlas, pues bueno, pues al final la balanza no estaba equilibrada. La balanza se empezó a desequilibrar a favor del coche eléctrico cuando empezó el litio. ¿Por qué? Porque las baterías pesaban un poco menos, duraban un poquito más y entonces ya, pues empezaba a compensar. Y cuando venga la próxima generación de baterías, que estoy seguro que vendrá igual que vinieron las de litio, las de AGM, etcétera, pues la próxima generación ya la balanza será completamente a favor del coche eléctrico, ¿vale? Bueno, hay un debate sobre carga rápida, carga semirrápida. Realmente yo creo que es un tema porque dicen que si es rápida, si tienes más kilovatios contratados, gasta más, etc. Ahí Feni Energía, ¿qué opina? En función del uso que se le vaya a dar al punto de recarga, pues sea más lenta o más rápida. Va desde los cargadores más baratos, que son los domésticos,
que como bien dicen son el 99% de las recargas que va a hacer un usuario de vehículo eléctrico, porque siempre va a recargar en casa siempre que pueda, y esos tienen que ser de carga lenta y lo más barato posibles. En hoteles, por ejemplo, yo lo vería algo parecido. Para un cliente que vaya a un hotel, claro, ese cliente no tiene una casa, tiene que ir a un hotel que tenga punto de recarga, pero lo normal es que deje el coche mucho tiempo, con lo cual la recarga pues lenta. Luego nos encontramos con otro tipo de clientes, que puede ser un centro comercial, un cine, un ayuntamiento turístico pequeño, donde no hay mucha afluencia de tráfico, pero van a hacer una visita turística de 1 a 2 horas, pues ahí nosotros vemos los puntos de recarga semirápidos de 7 kilovatios que en 2 horas te permiten recargar el coche 100 kilómetros. Y bueno, pues mientras ves una película, pues tienes esa autonomía además. Y luego estarían los puntos rápidos, que son los que se ven mucho en los telediarios, que en 20 minutos son los más caros, que en 20 minutos recargas el coche completo, y esos deberían estar en puntos estratégicos, en cruces de autovías, donde hay mucho tráfico, donde puedas ir a recargar. Nosotros de experiencia, por ejemplo, Palma de Mallorca es donde más hemos desarrollado, y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Había instalados ya 6 puntos de recarga rápidos, ¿vale?, que era una primera red. Y nosotros en nuestra plataforma tenemos ahora 70 puntos de recarga semirápidos. Se fueron instalando en ayuntamientos que lo que querían era que el turista pudiera ir, comer, o en restaurantes, comer o hacer una visita turística y luego poder volver sin el agua al cuello de que solo te quedara un 20% de batería o similar. Y la verdad es que ha funcionado muy bien ese mix. Tener en cuenta que lo que ha quitado eso es el miedo a ir a cualquier sitio y poder recargar, vamos, que no se te quede tirado el coche, que no se te apague el móvil, como poníamos el símil. Y bueno, había que elegir esos 70 puntos de recarga semirápidos. Hubiera sido o ponemos 70 semirápidos o ponemos 10 rápidos, ¿vale? Pero entonces, bueno, yo creo que todo es en función del uso y hay que hacer un mix. Yo creo que estamos en un momento de cambio, y los cambios entrañan incertidumbre, y la incertidumbre tiene que ver también con nuestra psicología. Yo creo que el problema no es la técnica, sino la forma de implantar la técnica para dar tranquilidad y seguridad a la población. Entonces, bueno, el Cabildo redactó una hoja de ruta hace un par de años. Allí identifica, de todas maneras hay una ponencia que la va a dar Miguel Becerra que explica todo esto. Yo no voy a entrar mucho porque nos estaríamos repitiendo, pero como reflexión estoy de acuerdo con él. Tiene que haber un poco de todo, pero lo primero que tenemos es que romper con el miedo psicológico de yo ahora tengo mi coche, tengo una red impresionante de gasolineras en la isla, lleno el tanque y me da para 2 semanas. Eso, aparte del tema de los costes, que ahora comentaré también, eso nos da una tranquilidad, una disponibilidad. Pensemos que el coche es el elemento menos rentable que vamos a adquirir en nuestra vida, porque lo compramos y lo usamos un 5% del tiempo. Cuando vamos a la tienda y lo compramos y nos sentamos, no somos conscientes, pero es la sentada más cara que te vas a permitir en la vida, porque automáticamente que te sientas y sales con el coche matriculado por la puerta se ha devaluado un 30%. Pero es un elemento pues, de estatus y un elemento de disponibilidad y de tranquilidad. Entonces, esos conceptos de disponibilidad, tranquilidad, seguridad, son los que nos crean la incertidumbre con el coche eléctrico. Y entonces es la pescadilla que se mueve la cola. No hay coches porque no hay puntos de recarga, y no hay puntos de recarga porque no hay coches. Creo que es un error que la administración vaya a prestar el servicio de la recarga, porque es un servicio igual de reglado que el de una gasolinera. Tienes que ser gestor de la recarga. Entonces las administraciones, muchas han empezado a hacer puntos de recarga, luego como no son gestores no cobran. Es un error. Pensemos que no se les ocurrió seguro a las administraciones de la época en que se inventó el coche de combustión interna,
de montar una gasolinera con fondos públicos y encima regalar la gasolina. No se incentiva así las cosas, se incentiva colaborando con la sociedad civil, colaborando con la parte de la sociedad civil implicada en el desarrollo del vehículo eléctrico, porque ellos también tienen miedo a arriesgar su dinero y están esperando a que las cosas ocurran, y entonces en las pescadillas que no ocurre. Entonces lo que tiene que hacer la administración es apoyar para que ellos ganen confianza y inviertan su dinero. Y por otro lado, nosotros lo que hemos hecho también es buscar la forma más rápida de que perdamos nosotros el miedo de tener un coche eléctrico y tener disponibilidad total y podernos desplazar de una forma que ahora tengo que ir allí y pueda ir. Entonces, la primera iniciativa que hemos sacado es poner la primera fase de la red de puntos de recarga rápida con 14 puntos que dé esa seguridad. Eso no quiere decir que los puntos importantes de recarga del vehículo sean eso, porque el vehículo eléctrico va a formar parte del futuro de la gestión de la energía y del futuro de la penetración de las renovables. Y precisamente dentro de ese futuro no es recomendable que se hagan recargas rápidas. La recarga importante es la recarga dedicada, donde el vehículo, el vehículo lo ideal es que estuviese siempre enchufado para que su batería también contribuyera, después si acaso lo explicamos, pero la recarga importante es la que haces en tu casa por la noche, donde el vehículo duerme o donde va a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que de momento, bueno, pues la autonomía, sobre todo aquí, con las cuestas que tenemos, pues no es la misma que la de un coche convencional, y tenemos el miedo de quedarnos cuando salimos de casa con el coche cargado sin batería. Pero si tú ya tienes una primera red de recarga, y esa primera red de recarga pues la vamos a hacer usando la subvención del Movea, con una subvención complementaria que conjuntamente va a dar el Cabildo con los fabricantes de vehículos, y con una subvención complementaria que también va a dar el gestor de la recarga que lo ponga. Se mete en una cesta todos los costes de inversión más los costes fijos de explotación de los 3 primeros años, se divide por 4 y cada parte pone un 25%. Entonces, no es que le demos una subvención a alguien no, porque ese alguien también va a poner el 25%. Y bueno, un poco de todas las cosas que hemos hecho, que hemos hablado con los hoteleros, con los alquileres de coches, con la asociación de usuarios, pues hemos llegado a la conclusión de que todo se nos queda en palabras que dices, pero siempre todo el mundo te va diciendo y si me quedo tirado. Entonces hemos decidido empezar primero por ahí, pero eso no quiere decir que no hagamos toda una batería de convenios y de cosas que ya explicará Miguel Becerra, que van a consolidar la estrategia de despliegue del coche eléctrico, pero además la estrategia de despliegue del coche eléctrico integrada en la ilusión. Y digo ilusión porque va a ser difícil que lleguemos algún día al 100% de renovables, pero la ilusión de alcanzar el máximo porcentaje de energías renovables en nuestra participación. Esto de la relación del proyecto del ICAR, ¿no? O sea, lo que es el cambio del vehículo convencional eléctrico. Primero, la reacción de los alumnos ante esta situación, y cómo evolucionó esto, cómo lo hicisteis. Esto es un tema muy interesante. Bueno, en primer lugar, la reacción de los alumnos fue negativa. Fue negativa cuando les comentamos el proyecto a principio de curso. Yo llegué ese día muy ilusionado a clase porque tenía el apoyo del equipo directivo y bueno, en fin, teníamos la posibilidad de hacerlo. Lo primero que me dijeron algunos alumnos fue, literalmente, profe, eso no sirve porque no suena. Y alguno lo puede pensar. A todos nos gusta que el coche, estamos acostumbrados a que un coche suene y que cuanto más suene, más corra y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les expliqué y le quiero transmitir a ustedes es algo que pienso, ¿no? Yo no me dedico al mundo de la ingeniería y no de la psicología, pero creo que está relacionado. Nosotros nos gusta que un coche suene y nos transmite sensaciones,
porque nos evoca a esas sensaciones que recibimos de aceleración, de velocidad, etcétera, ¿no? Llegará un día, estoy seguro de ello, que relacionemos el sonido del coche eléctrico, que tiene un pequeño sonido, es mucho menor que el de gasolina, con la sensación de aceleración, de velocidad que te puede llegar a transmitir. Entonces, como les vuelvo a decir, es cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué el sonido del turbo es bonito? Pues porque pensamos que un coche con turbo corre más, pero no es más bonito que un coche que no tiene turbo el sonido, ¿no? Entonces, la curiosidad con los alumnos fue que me costó bastante meterlos en vereda, pero a medida que fueron conociendo el motor eléctrico, ¿no? Las bondades, los parámetros, ¿no? Yo les comparaba una curva de un coche con otro. Ellos lo fueron entendiendo y ahora es al revés. Ahora ellos ven un coche y dicen, profe, ese es eléctrico, ese corre, ¿no? Entonces, gracias a ese ejercicio de conocer el motor eléctrico, las bondades, los alumnos fueron entendiendo que efectivamente que es un paso que es natural y que se va a dar pronto, ¿no? ¿Fue complicado la experiencia? ¿Fue muy complicado lo que es mecánicamente hablando hacer el cambio? No, la verdad que no. O sea, tuvimos muchas dificultades, sobre todo pues un tema de suministro de materiales, porque es complicado traerlo. Tuvimos que pedir muchas cosas por internet, vinieron de California, tardaron tiempo, tuvimos problemas de aduanas, de transporte. Las baterías, por ejemplo, no se conseguían en Canarias de ninguna manera, las que queríamos, porque queríamos unas de litio. Tuvimos que irnos a la tecnología anterior porque no había manera. Pero convertir un coche de gasolina a eléctrico no es difícil, no es nada difícil. Existen ya incluso kits que alguno puede buscar por internet, en el que ya viene el motor con la centralita y casi que hasta el pedal de acelerador. Es relativamente sencillo coger una cosa y transformar la otra. El problema ahora actualmente es la homologación. Ahora mismo es prácticamente inviable. Hay que hacer una serie de ensayos que, según tengo entendido, el principal costaría unos 20.000 euros. Y si no, pues había que esperar varios años para poder ensayarlo, para poder homologar esa transformación. Pero es cierto que en otros países, por ejemplo, hablando con gente que trabajaba en Uruguay, ellos los convierten a menudo. De verdad que no es complicado, se puede hacer. Lo único que tiene otros inconvenientes. Evidentemente, esto es un proceso que va a tardar. Aún se habla que para el año 2040, creo recordar, algo así, va a haber como un 30% de coches, o 2050, o algo así creo que es. Se habla de que en 2040 ya hay varias naciones que han dicho dentro de Europa que no se van a vender vehículos de combustión, turismo. Hay otras que se han adelantado. Ya Noruega, por ejemplo, ha dicho que a partir de 2020. Creo que Holanda ha dicho que a partir de 2025 directamente van a prohibir la venta de vehículos de combustión, con lo cual van a conseguir mucha mayor entrada de eléctricos. Digamos que en Noruega ya están por el 25%. Lo que está claro que ese es el camino, y a lo que comentaba el compañero Ricardo de las homologaciones son el gran problema, y no hay que irse tan lejos como Uruguay. Inglaterra, Francia, Alemania o Italia, incluso Italia el año pasado, el Ministerio aprobó un decreto por lo cual, si un kit ya estaba homologado para un coche, no hacía falta prácticamente hacer más pruebas. Montabas ese kit en el coche, pasabas una pequeña ITV y ya tenías el coche homologado para funcionar en una transformación. Nosotros desde la asociación vemos un importante nicho de mercado para lo que son las transformaciones. Hay mucha gente que cuando nosotros vamos a algún evento a contar las bondades del coche eléctrico nos dice, claro, pero yo tengo un coche que me he comprado hace 3 años. O sea, que el taller podrá transformar de alguna manera el coche de combustión en eléctrico. Sí, como ha dicho Ricardo, hay ahí puede haber un nicho de mercado. Hay un gran nicho de mercado, pero hay un gran inconveniente que es la legislación. Hasta ahora mismo, como ha dicho el compañero, hace falta una prueba, por ejemplo, de compatibilidad electromagnética, que hay solamente 2 empresas que las hacen en Península y que están en torno a los 15-20.000 euros la prueba de cada vehículo, y que a lo mejor no te sirve para homologar otro vehículo, sino tienes que hacer vehículo por vehículo. Hasta que eso no cambie... Correcto. Sí. Es que, como dicen que es algo que va a venir, porque no sabemos a dónde vamos a ir, qué va a pasar, a dónde vamos a llegar. El sector del taller, ¿qué tiene que hacer? ¿Morir? ¿O tiene que transformarse? Porque dice que las reparaciones van a ser inferiores. Ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Ahora participaba en una radio con Paco estaba por ahí, y lo hablábamos, ¿no? Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir habiendo suspensión? ¿Va a seguir habiendo...? Pero claro, hay la parte de mecánica que pierde mucho. Y yo creo que, bueno, hay muchas incertidumbres, pero que estamos aquí para aflorarlas, ¿no? Sí, por eso digo que nosotros estamos muy a favor del coche eléctrico y vemos cómo viene, ¿no? Y cómo se va a quedar. Pero es como
en su tiempo lo fue con los caballos a cuando empezó el coche, ¿no? Los herreros, evidentemente, se fueron a pique o se transformaron. Entonces, lo que nosotros vemos, el coche tiene la misma mecánica en cuanto a amortiguación y demás que un coche normal, pero evidentemente los problemas de motor se reducen casi a cero, digamos. Entonces, ¿qué posibilidad tienen los talleres actuales que van a perder ese mantenimiento habitual de un coche de combustión para poder seguir trabajando, seguir teniendo rentabilidad en su negocio? Y nosotros, donde vemos esa posibilidad de cambio, es en facilitar la conversión. No todo el mundo puede comprarse un coche nuevo y puede comprarse un coche eléctrico por su alto coste. Pero también hablamos de algo a muy largo plazo aún, ¿no? Yo estoy oyendo lo de los largos plazos desde hace 3 o 4 años que estoy en este mundo. Te decían que los precios de las baterías llegarían a los $100 el kilovatio allá por el 2023. Si ves la estimación, hace 3 años ya te hablaban del 2021. Si ves la estimación hace un año, te hablaban del 2020. Y si ves las estimaciones de este año, dicen que ya a finales de este año tienen ese precio. Entonces, hay que darse prisa. O sea, las estimaciones en los últimos 5 años se han acelerado y se han dividido muchísimo. O sea, ya a final de este año, estamos ya a finales de año, ya los precios de las baterías, estamos hablando de que están en torno a los $100 el kilovatio y que encima todavía la famosa gigafactoría de Tesla no está produciendo al 100%. Cuando se empiece a producir al 100%, los chinos que están invirtiendo muchísimo también, el precio bajará aún más, entonces los precios de los vehículos serán totalmente equiparables sin necesidad de ayudas en 2 años, pienso yo. Yo me pregunto, o le pregunto a ustedes, porque un señor que tenga un garaje en su casa lo tiene solucionado, es una empresa lo tiene solucionado porque tendrá su patio, tendrá su garaje, una asociación de vecinos, pues un bloque podrá tener los semi y esto, pero pregunto, estas personas que vienen continuamente, que vienen a las grandes ciudades que tenemos en las islas, llámese Santa Cruz de Tenerife, llámese La Palma de Gran Canaria, la Laguna Tel de Aruca, esa gente cuando tengamos un 50% de vehículos eléctricos, porque la gasolinera le pondrán para 7, para 8 y pondrá algunas pegas porque a su vez le está haciendo la competencia. Se colapsarán las gasolineras. Esos cientos de coches que aparcarán en la calle, ¿dónde cargan las baterías? Porque son muchos los que estamos hablando, muchos coches en solares por aquí y para allá. Estará la grúa fija dándole macho, como vulgarmente decimos. Ahora mismo sí que es verdad que la gente que se está comprando coches son la gente que tiene garajes habitualmente, porque no hay una infraestructura para ello. En Noruega, por ejemplo, que sí que se están comprando mucha más cantidad de coches, ahí tenían una ventaja, que era que en los inviernos ellos tenían enchufes en todas las plazas de garaje, de calle, pero de baja potencia, para que no se congelaran los coches. Con eso han conseguido ahora remodelarlo para poder que esa gente que aparca en la calle pueda cargar. Está esa solución o la solución de carga rápida o ultra rápida, que ahora mismo están en 50 kilovatios. Se está empezando a desarrollar 150 kilovatios y 350 para que las cargas sean en 4 o 5 minutos. ¿Vale? Pero bueno, todo eso es verdad que la gente que se compra coche ahora es la gente que tiene garaje. Y todos esos problemas pues se irán solucionando poco a poco según vaya avanzando el mercado. Cuando se habla de movilidad sostenible, no solo hablamos de cambiar coche de combustión por coche eléctrico. Como decían antes, los problemas de la movilidad no se solucionan sencillamente dejando de contaminar, porque el problema de movilidad lo sigues teniendo. Si en la isla sigue habiendo la misma cantidad de coches que hay ahora, las colas en la TF5 seguirán siendo las mismas. Digamos que el cambio al coche eléctrico es un primer cambio que se hará escalonadamente, pero la idea es que en poco tiempo, más tiempo en las ciudades más pequeñas, pero ya en las ciudades grandes se está utilizando mucho lo que llaman el car sharing. Tú ya no tienes necesidad de tener un coche en tu casa y de tu propiedad, sino que tú sales a la calle con una aplicación del móvil y dices, necesito un coche, tengo uno en la manzana de al lado.
Lo cojo y pago por usarlo, por desplazarme hasta tal sitio. Y hay una empresa que se encarga de recargar esos coches y de tenerlos disponibles al público. Tenemos que pensar que la movilidad eléctrica es solamente un primer paso, donde, como ha dicho el compañero Javier, principalmente los que se compran coches eléctricos ahora, por comodidad, evidentemente, son los que tienen un punto de recarga en su casa vinculado, o viven en una comunidad con una plaza de garaje, o tienen una casa con un garaje donde pueden enchufarlo. Pero de aquí a pocos años el coche particular también empezará a desaparecer de alguna manera y serán grandes empresas las que den el servicio de movilidad. Y es eso, tú sales de tu casa y el día a día lo que haces es coger un coche que no lo alquilas, sino que lo coges y lo usas para hacer un desplazamiento y te olvidas de él. Cuando tienes que volver a hacer el desplazamiento, vuelves otra vez con la aplicación a coger otro coche y desplazarte. Y el uso de los vehículos privados será cada vez menor. Esa afluencia, digamos, a los puntos de recarga no será tan grande. Como decimos, el 80% de la gente que se desplaza a llevar a los niños al colegio, al supermercado, a su trabajo y de vuelta a su casa, no van a necesitar cargar durante la semana fuera de casa. Cargarán en sus casas porque tendrán garaje. Pero la movilidad no es solo el cambio al coche eléctrico, sino también el cambio de mentalidad de que el coche privado poco a poco dejará de existir y será cada vez menos gente la que lo tenga. Soy el secretario de ASINDRA, la Asociación de Talleres de Tenerife, y desde el punto de vista del sector nuestro, es verdad que lo que decía Pepe, hay una posibilidad de una pérdida de negocio y eso nos preocupa. Pero estoy de acuerdo con usted en cuanto a que esto es un cambio de mentalidad. No me preocupan los problemas técnicos. Los problemas técnicos somos capaces de resolverlo en cuanto aparezca. Pero la mentalidad es complicada. Nuestros clientes nos preguntan, ¿qué coche me compro? Nosotros influimos bastante, los talleres influimos en lo que compran los clientes. No le vamos a recomendar algo que no nos da negocio. Entonces yo abogo por lo que está comentando Héctor, en el sentido de que hay un nicho de mercado para nosotros que es la transformación. Ese pequeño coche no complicado que se va para el desguace y que por un costo razonable se podría convertir a eléctrico y cumpliría perfectamente el tema. Hay muchas ayudas a la compra, siempre estamos ayudando al fabricante, pero nuestro sector se puede estar viendo muy perjudicado y podría ser una solución, ayudas a las transformaciones. Nada más que a nivel de legislación podría ser una muy buena ayuda. Está claro que van a cambiar las cosas, van a cambiar rápido, va a haber una transición. Yo opino que van a cambiar más rápido de lo que pensamos ahora. Si tenemos oportunidad, pues puedo decir alguna reflexión, no sé, el moderador que me diga el tiempo. Pero de alguna forma, en la economía circular, que es también otra cosa que en este momento todos estamos de acuerdo de impulsar al máximo, lo que tenemos es que reutilizar las cosas. En el fondo un coche tiene una carrocería y después para que se mueva pues te da lo mismo que sea de una forma que la otra. Puede haber y creo que en una isla como esa idea es buena, porque para empezar no es lo mismo que todo el sector va a especializarse más rápido. No es lo mismo cometer un error con un coche que ya es viejo que con un coche que es nuevo. Pero si luego tengo la oportunidad de hablar de otra en general, pues yo te voy a dar más la razón todavía.